Hola, buenas tardes, familia de Amanecer Celestial. ¿Cómo estáis? Bueno, pues sabéis que os dije que iba a hacer un programa hablando de la guerra y de estos nuevos sistemas que están imponiendo. Iba a hablar de Bukele, de la política que está siguiendo Sudamérica, Argentina, cómo el plan Bukele se está extendiendo y cómo esta tríada, ¿no?, de presidentes y políticos que se llaman resistencia contra el nuevo orden mundial puede ser precisamente una alianza de lo mismo e incluso peor de lo que nosotros esperábamos. Iba a hablar también de la Ley de Seguridad Nacional en España y cómo todo este tema de la invasión y de la guerra de Rusia pues ha tenido varias partes. La primera fue traer la ruina de nuestra economía. Empezó cuando volaron el Nord Stream y luego pues estamos ya en una segunda fase ya más bélica en la que se lleva a cabo una economía militar, pero sobre todo empiezan a militarizar los países. De esa manera, ¿qué es lo que hacen? Pues es una manera de poner el estado de alarma, el estado de excepción o la ley de seguridad nacional. Y ya con esa ley y la excusa de la guerra se puede llevar pues una criba disidente, que es lo que yo creo que están buscando ahora mismo, ¿vale? Esta élite satánica. Pero bueno, pues lo que ocurrió ayer en la iglesia me parece un tema bastante grave y urgente, entonces quería hablar de eso. Y antes de hacerlo, pues vamos a hacer una oración, como siempre, pidiendo la asistencia del cielo. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, et veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicat tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris, et Filio, et Spiritui Sancto. Amén. Vale, todo esto lo quiero situar, lo que estamos viviendo, que es la muerte de la Iglesia. De hecho, este año estamos viviendo la pasión. Hay un paralelismo entre la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su esposa mística, que es la Iglesia, con el concilio. Es muy iluso pensar que todo esto ha empezado desde que se nombró al falso profeta, más conocido como Papa Francisco, ¿vale? Que por diversas causas no es papa, no porque lo diga yo, lo dicen las Sagradas Escrituras, pero el concilio fue la llave para abrir esa puerta. Y os voy a hacer un resumen de lo más grave, ¿vale?, que pasó en el concilio y que ha afectado, ha tenido consecuencias fatales para la Iglesia. Es un plan que está escrito, ya he hecho programas hablando de él, con varias fases que se están llevando a cabo. Estamos en las últimas fases ya, pero tuvo su inicio, y esto no se ha hecho de la noche a la mañana. Y su inicio fue ese concilio vaticano que nunca se debió de haber hecho. Y sé que hay quienes dicen, bueno, pero es que la misa en latín, aunque luego si esas misas se hubiesen hecho, ¿no?, como dice el concilio, se hubiesen traducido a la misa que había antes, no hubiese pasado nada, porque el concilio no tiene nada de malo. Bueno, pues os voy a rememorar, ¿vale?, a recordar algo que está en las Sagradas Escrituras y quiero que entendáis este paralelismo.
El latín es el idioma universal de la Iglesia y es un idioma que día a día pues uno va aprendiendo, sobre todo cuando desde pequeñito ha asistido a la verdadera misa. Hay un misalito, de todas maneras, en la iglesia donde suele estar la misa en latín y en español, para que se pueda seguir. Y es importantísimo que ese idioma universal de la iglesia, que data de los primeros padres de la iglesia, se hubiera conservado. A ver, imaginaos que por algún motivo tengo que hacer un viaje urgente y me tengo que ir a Alemania, me tengo que trasladar a vivir a Japón o América, está lo mismo. Si se hubiese conservado la misa como es, con la tradición tal y como se hizo por nuestros primeros padres, yo podría asistir en Alemania y en Estados Unidos a la Santa Misa Católica y haberla seguido sin ningún tipo de problema. Porque era y es, siempre lo será, el latín, el idioma de la Iglesia Universal. De tal manera que la misa que están oficiando ahora mismo en Alemania, en España y en Corea del Norte es una misa única con las oraciones que se deben hacer en el idioma que se debe de hacer y toda la Iglesia está en comunión. Me remito a la Torre de Babel, ¿vale? Aquí hay unas personas que quieren llegar al cielo en su soberbia y deciden que van a construir una inmensa Torre de Babel. Si habéis leído el relato, por entonces había un único idioma, y eso lo sabemos con esta conclusión. Viendo nuestro Señor la arrogancia de estas personas y sus maquinaciones e intenciones, hizo que cada uno hablase un lenguaje, confundiéndolos así, de manera que no pudiesen organizarse. Y así se fueron dispersando por el mundo y la Torre de Babel se quedó como un gran fracaso, como tantos otros que se han intentado llevar a cabo contra nuestro Señor. Entonces, si os dais cuenta, ese relato no habla bien de los diversos idiomas. Habla de que había una unidad que se rompe. Pues lo mismo pasa cuando en el concilio se decide que se va a utilizar la lengua vernácula de cada país. Ya la Iglesia Católica Universal, como debe de ser, se dispersa. Cada uno tiene su idioma, cada uno aplica las misas y hace sus misas como le parece. Se cambiaron las oraciones, se cambiaron los ritos y tantas cosas. Os sugiero que veáis los vídeos que se llaman Liturgia Anticristiana, que tienen 4 capítulos. 2 en los que hablo del misal, de la Santa Misa Católica tradicional, y 2 en los que hablo del Master Plan y cómo se ha llevado a cabo, que es en lo que estamos. Pues eso fue uno de los frutos del Concilio Vaticano II. Y otro es la desacralización de nuestro Señor Jesucristo, que está real y verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada sagrario de la tierra. ¿Qué pasa? Que se cambiaron y se fueron tocando las oraciones de ofertorio, porque estamos acostumbrados que en la misa normal, ¿no? La misa posconciliar de barrio, después de la lectura del Evangelio, se haga una pequeñísima oración y ahí empieza la consagración, que no dura más de 7-8 minutos. Pero eso no era así. Eso en la Santa Misa tradicional tenía 3 partes, que era el ofertorio, con unas oraciones en las que ofrecías a nuestro Señor Jesucristo como víctima inmolada de nuevo por nuestros pecados. Después del ofertorio estaba la consagración, después del Sanctus. Las oraciones también se han tocado. Y después ya estaba la comunión. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, tal como rezamos, creemos
Entonces, todo esto de quitar los sagrarios del centro de la iglesia, de dar la comunión en la mano, que eso es satánico, eso es totalmente satánico, porque en el momento en que se consagra y se dicen, tomad y bebed, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Pero ahí quitaron una parte que viene en medio. Misterio de fe. Estas 3 palabras, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Misterio, ya nos habla del misterio en el que nuestro Señor nos traslada 2000 años a su misma pasión y vuelve a ofrecerse otra vez en cuerpo y alma a nosotros. Ya no son 2 especies, ya no es pan y vino, ya es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, en el pan y en el vino, en las 2. Es decir, lo mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y todo eso, pues se ha ido poquito a poco trabajando para hacerle creer a la gente que eso es algo simbólico, que la comunión es algo espiritual, que el cuerpo de Cristo que tomamos y esa conmemoración es un recuerdo de la última cena, ¿vale? La conmemoración de la Eucaristía, lo llamo yo. Y que nosotros lo tomamos, pero como es en espíritu, pues ya no hace falta que se ponga el reclinatorio, que se ponga la patena, porque si cae alguna partícula al suelo, que esto yo lo he visto decir a sacerdotes católicos, bueno, sacerdotes, ¿vale? En vídeos, si se cae alguna partícula, pues Dios ya no está ahí. No pasa nada. Entonces la gente coge y pone sus manos que son no consagradas para tomar el cuerpo de Cristo. Y luego hacen así, con sus manos pecadoras. Y las partículas van quedando en el suelo. Y el siguiente, que está en la cola, va pisando, va pisando. ¿Entendéis del sacrilegio que se comete constante y continuamente en cada misa, que no se hace como se debe de hacer? Sé que me pongo muy pesada con esto, pero es que es gravísimo. Bueno, pues ahora voy al tema de ayer. Estos son los frutos posconciliares, ¿vale? Últimamente no voy a esa iglesia, ni a esa, ni a Novus Ordo. Intento evitarlo todo lo posible, porque sí que voy, por ejemplo, en Cerro de los Ángeles, hay exposición del Santísimo en silencio, como se debe, y sí que voy a la adoración, a la reparación, voy a la misa en Madrid, la misa tradicional, y pues alguna vez sí que voy a estas iglesias pues a hacer reparación, a hacer oración, pero, o sea, no, es algo, un sitio donde ya los católicos no debemos ir. Y yo ayer iba a ir a Cerro, a hacer la adoración, porque es jueves, jueves eucarístico, siempre se hace la reparación ante el Santísimo. Pero bueno, debe de ser la divina providencia que nos fuimos a dar un paseo, se hizo tardísimo, ya mi marido se sentó y le dije, bueno, pues voy a ir a la iglesia de arriba, que fue donde yo entregué lo de fiducia, súplica, y me dijeron que no, para hacer simplemente lo que es la reparación. Digo, voy de muy mala gana, no voy porque la otra vez pues también hubo una reparación en la que pues es otro sacrilegio, porque es una tras otra. Pero tú vas allí y reparas por eso, porque nuestro Señor sigue en el sagrario, ¿no? Vale. Total, que acabé yendo allí. Mis pies me llevaron allí, por el motivo que sea, ¿vale? Y nada, cuando abro la puerta, no era ni siquiera las 6, no era la hora de hacer la adoración, la reparación. Me encuentro unas diapositivas, una mujer con pelo corto,
y todo el mundo sentado en las sillas, todo el mundo, la gente habitual de esa parroquia, sentada, embelesada, y digo, ¿pero esto qué es? Y el sacerdote ahí sentado. Digo, mira, Ruth, vete al sagrario, que está vacío, además estaba vacío el sagrario, hasta allí tus oraciones de reparación, y si tú ves qué tal y empieza a ponerse la cosa rara, coge y vete. Y como os digo, que son cosas de la divina providencia, ¿vale? Porque se inspiran así, no es algo que tú tengas premeditado. Cuando yo vi todo ese panorama, dije, uy, Ruth, dale al botón de grabar, grabar audio. Y me puse a grabar. Bueno, pues estaban hablando del sínodo de la sinodalidad, que es todo esto que se está fraguando por la puerta de atrás. Como veis, no lo hacen en horario de la Santa Misa ni en horarios del Santísimo. Se está llevando a cabo a puerta cerrada y en secreto. Y en esa conversación que estaba teniendo se habló de todo menos de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo. Se habló de conversión climática. Se habló de otras culturas, ritos, cómo hay que entender que en otras culturas también se está buscando a Dios. No solo nosotros tenemos la verdad. Todo el mundo, al buscar a Dios, está en el mismo puesto que nosotros. Os hago un resumen de lo que se decía, que para nada es lo que yo piense. Yo estoy contando lo que escuché y lo que mal o peor, porque la verdad que había mucho eco, está grabado y he dejado ahí. Se hablaba de cómo buscar interiorizar a Dios sin nombrar nada más que una vez a nuestro Señor Jesús, porque Jesús es el nombre ante el que se dobla toda rodilla, ante el que cielos, tierra y abismos se doblan en adoración. Entonces no lo nombran. Eso es lo que hacen. Unión de religiones, ecumenismo, Dios. Vamos a dejar la Trinidad, la Santísima Trinidad, como Dios. Y así ya podemos juntarnos con nuestros hermanos musulmanes, protestantes, ortodoxos, la Iglesia nueva era sin Dios de los últimos días y apóstata. Dios les reprenda mucho. Y se estaba hablando de que las formas de llegar a Él pues también pasaban por la contemplación, la meditación, el yoga, el reiki. Y había allí, sí, os digo, y no sé cómo se llama esa piedra, porque estoy lo más alejada que puedo, yo y mis hijos, de todo lo que huela a nueva era o a superstición, pero había una piedra. Y a mí me suena que esas piedras lo tienen mucho la nueva era porque atraen influencias energéticas o algo así. Bueno, y estaba allí puesta, colocada, que eso es lo que vosotros no vais a escuchar en el audio, porque es un audio. Y aparte de eso, había un corazoncito con el color arcoíris. Vosotros os pensáis que se puede hablar de yoga, que se puede hablar de reiki, que se puede hablar de la unión de religiones, justo a 10 minutos de la exposición del Santísimo. ¿Qué sacrilegio es eso? ¡Qué apostasía! El Señor les reprenda mucho, muchísimo por lo que están haciendo, porque es grave, no. Lo siguiente, que nombren tanto los medios de comunicación y cómo a través de la ilustración, Illuminatis, ilustración, se empezó pues ya no a sentir tanto esa religiosidad común, sino más individual, y te empiecen a hablar de teorías psicológicas, te nombren a Freud. ¿Vosotros pensáis que sos católico? Salid de allí, por favor. Salid de allí. Porque eso no lo van a decir en una misa. En la celebración que ellos hacen todavía no van a decir eso. Porque todavía tienen que dormir y matar espiritualmente más a la gente.
salid de allí, de verdad os lo digo, por vuestro bien espiritual, por vuestra alma. Porque yo pienso una cosa, este sacerdote al que entregué la carta, ¿no?, de fiducia suplicant, que dijo que no, que los obispos y el Papa sabía lo que hay ahí, que ellos son los que entienden. Y le dije, mire usted, esto está condenado en Corintios, tal, tal y tal versículo. En la carta les puse los versículos donde en la Biblia se habla del matrimonio, de la fidelidad y de la ya sabéis, ¿vale? El arco iris. Y dijo que no, que eso hay el que manda y los que saben es el Papa Francisco y los obispos. ¿Vosotros creéis que ese sacerdote tiene alguna pizca de fe o de respeto a nuestro Señor Jesucristo? Porque me da que no. Me da que no. Y con estas cosas que yo vi ayer, muchísimo menos. Dudo, ya llego a poner en duda que se consagre. Dudo que esta gente consagre. A lo mejor todavía, en la misa, puede ser que lo consagren. Pero para hacer la exposición al Santísimo yo lo dudo. Es más, lo más doloroso de lo que vi ayer, porque todavía no me he repuesto del disgusto que tengo y del enfado monumental que tengo, porque esto ha pasado en Parla, pero es que de las iglesias que hay en Parla, ¿vale?, hay las otras poco más o menos. Hay una que se salva, que hay un amigo ahí que bueno, ahí la gente todavía comulga como debe y tal. Pero el resto, madre mía, lo que tenemos en Parla. ¿Cuántas veces pienso, no te pongas enferma porque como te tengan que dar la extrema unción, tengo que llamar a mi sacerdote que está a 40 kilómetros de casa? ¿Vosotros pensáis que esta gente consagra? Porque si consagra todavía es más grave. Porque hablar de estas cosas tan nueva era, tan paganas, tan heréticas, delante del Santísimo, porque yo me fui de allí, claro, acabé yéndome. La grabación veréis que está, son media hora, 34 minutos, pero en el 23 termina la exposición que estaban haciendo, ¿vale? Rezo unos Padres Nuestros, unos Ave Marías y me voy. Si esto lo están haciendo con nuestro Señor expuesto, le están crucificando otra vez, una y otra vez. Es increíble, de verdad. Yo prefiero pensar que no lo hacen. Pero vamos, y la gente que estaba allí, dos monjas escuchando eso y así. Pero es que van a exponer el Santísimo y no doblan las rodillas, hijo, que parece que tenemos artrosis todo. Ni uno dobla las rodillas. Espiritualmente los han matado. Los han matado. Y no pienso dejar las cosas así. Pienso hacer un cartelito bien razonado, bien expuesto con las Sagradas Escrituras, no de mi cosecha nunca. Y lo pienso poner a la entrada de la iglesia cuando se vaya a hacer la misa o la adoración, que lo lea bien todo el mundo, a ver si alguien reacciona. Porque lo que está claro es que no nos podemos quedar mirando de brazos cruzados. O yo no, no sé los demás. Pero si el Señor ha querido que yo viese esto, que tanto me ha dolido, algún motivo tiene que haber. Alguien tiene que denunciar y alguien tiene que exponerlo. Así que esto es lo que hay. ¿Qué pasa? Que se están formando 300.000 sectas. No es que haya una división ahora mismo entre los partidarios de Bergoglio, papistas ideológicos, que idolatran al Papa de carne en vez de al sumo sacerdote y Rey eterno, nuestro Señor, que en las Sagradas Escrituras nos dejó su palabra para ayer, antes de ayer, para hoy y para pasado mañana. No hay que tocar nada.
Lo que hay que modernizar, es que tiene que haber un cambio a la tradición, a lo que está escrito. Permanentemente nos muestran las escrituras nuestro Señor. 50.000 sectas. Haré un programa que los voy a exponer dentro de poco sobre el Palmar de Troya. El Palmar de Troya es una iglesia que se crea a partir de unas apariciones en Sevilla hace 40 años, donde en estas apariciones la Virgen María nombra un papa, esto es lo que dice, ¿vale? Esa falsa iglesia, nombra a un papa porque después de Pablo VI ya se acababa la iglesia católica, apostólica y romana. Los demás ya eran antipapas. ¿Pero qué me están contando? ¿Y cuánta gente hay ahí, hermanos, que se están haciendo pasar por Pedro el Romano? Todos sabemos que hay unas profecías sobre el caudillo del Tajo, ¿no? Los crucíferos, el Papa Angélico, porque al final lo dijo, mi sagrado corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, triunfará. Y España es totalmente mariana y de nuestro Señor. Bueno, pues esta gente se hace pasar por ese Pedro el Romano y cada vez hay más personas allí. Se han hecho un megacomplejo del que no salen. Además no pueden ver los medios de comunicación, no pueden comunicarse con la gente de fuera, donde se está haciendo la misa tridentina tradicional, eso sí. Fijaos cómo se mezcla el mal y el bien. Después de Pablo VI, por favor, que alguien estudie la vida y obra de Juan XXIII, ¿vale? Porque al final toda la verdad acabará saliendo a la luz. Y no porque lo diga yo. Cada vez hay más gente que esto lo sabe. Que miren la historia de Juan XXIII. Han santificado a Francisco Franco, a los reyes católicos. Claro que eso, lo que nosotros pensamos que está bien, porque al final fueron defensores de la tradición, de la moral, de la cristiandad. Y con todo eso van atrayendo a la gente. Luego están los carismáticos, que hacen cada cosa que se ve que eso no es de Dios. Eso es totalmente diabólico. Están los acunas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? 13, estuve el otro día contando. 13 sectas se llaman cristianas. 13. Gravísimo lo que está pasando, hermanos. Nuestra luz es nuestro Señor. Nos lo dejó en las Sagradas Escrituras. Lo tenemos en la tradición. Leos el catecismo del Papa Pío X, que además es cortito, está muy bien explicado, un Papa Santo. Leed las Sagradas Escrituras. Reflexionad mucho, consagraos al Inmaculado Corazón de María, que es nuestra guía y nuestro verdadero refugio en estos tiempos de oscuridad. Al Sagrado Corazón de Jesús, mucha reparación. Y por favor, sed perspicaces, porque está escrito, lo dijo nuestro Señor, sed astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. Porque el mal se disfraza de bien con un boato y con un engaño que yo de verdad vivo en terror. Yo no me considero salva. Hay gente que dice, es que somos remanentes. Es que en este grupo, en esta casa, no, por ejemplo, en Adoración y Liberación, aquí somos salvos, somos la verdadera iglesia. Por favor, que se lean la vida y obra de Juan XXIII, que estudien sobre el concilio y sobre la tradición, y que luego hablen, porque esto no viene solo de Jorge Mario Bergoglio, que es un hereje. Yo lo digo, la primera, es un hereje, anatema, pero no vienen solo de ahí. Así que nada, os dejo este resumen. Os digo que en otras parroquias, lo estoy viendo en otros grupos, hay mujeres ya que están oficiando, que eso no es oficio, porque una mujer no puede consagrar.
Hay gente en chándal que se pasea colocando los sagrados oficios, las especies. Ya no es que sean acólitos, ya es que todo el mundo anda como Pedro por su casa. Siento decirlo así, pero es que parece Pedro por su casa. En chándal, en zapatillas, todo el mundo ahí, tocando lo sagrado, sin arrodillarse ante nuestro Señor, lo que tiene que estar viviendo. Estamos en la pasión, hermanos, que Dios nos guarde, nos proteja, que la Virgen nos cubra con su manto, consagrado al Inmaculado Corazón de María. Defended la tradición, las Sagradas Escrituras, la familia. Dentro de poco, cuando haremos esta consagración a la Sagrada Familia para terminar con la Virgen de Fátima, ¿vale? En la festividad. Consagrados a la Sagrada Familia. Eso es lo que os quería decir. Venga, vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sante Micael Arcángelo, defendenos in proelio contra nequitiat et insidias diaboli esto presidium. Imperet Deu supplices deprecamus. Tuque, princes militia celestis, Satana neliosque spiritus malignos, cuiat perdicionem animarum pergabantur immundo, divina virtute, in infernum detrude. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que paséis una buena tarde y no os olvidéis, orad, reparad y denunciad, porque estamos en tiempos muy, 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 muy avanzados. Así que nada, venga, os dejo. Un saludo y hasta la próxima. Haremos ese programa de política y también hablaremos del método Bukele y de la Ley de Seguridad Nacional. Un saludo a todos.